Vamos a ir al Señor. Padre, te pido ahora que tú nos guíes, que tú nos hables a través de tu palabra. Permítenos escuchar tu voz y sentir lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Una joven de buena familia se había convertido hacía algunos meses. Y un día estaba conversando con su tía, que era una mujer de dinero, de buena posición, muy enfocada en la vida de la sociedad. Y la tía la miró y le dijo: María, tu religión te ha arruinado, te ha echado a perder. Nunca vas a brillar en la alta sociedad. Y la joven, con todo respeto, le dijo: tía, en realidad yo le estoy pidiendo gracia a mi Dios para poder brillar en medio de un mundo de oscuridad. Y un día muy pronto yo me voy a unir a la sociedad más alta, la sociedad de los santos y los ángeles en la presencia de mi Padre Celestial. Esa joven entendía algo que muchos cristianos han olvidado. Y es que Cristo nos saca de la oscuridad para vivir en la luz. Cristo nos saca de la oscuridad para vivir en la luz. Y entonces ella entendió esto y estaba decidida a vivir en la luz. ¿Y tú? ¿Estás viviendo en la luz? ¿Has dejado atrás todo lo que pertenece a las tinieblas y estás caminando en la luz de Cristo? Amén. Vamos a ver lo que nos dice Dios al respecto en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Dice así la palabra de Dios: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa frase se usaba cuando una persona se bautizaba en la iglesia primitiva. Por eso aparece entre comillas en nuestro texto, porque el apóstol Pablo está citando una frase que sus oyentes ya conocían y de hecho les estaba recordando el momento de su propio bautismo. Cuando ellos habían bajado al agua y estando sumergidos en esa agua que representaba la muerte, escucharon la voz de la congregación, la voz del pastor que les decía: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces salían del agua para empezar su nueva vida. Y entonces el apóstol Pablo nos está haciendo recordar el momento de nuestro propio bautismo.
Nos recuerda esa decisión que tomamos de entregarnos a Cristo y la vida nueva que Él nos dio en ese momento. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el momento en que te bautizaste? Amén. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Recuerdas ese entusiasmo, esa alegría, ese gozo? ¿Estás viviendo con esa alegría? ¿Estás viviendo con ese gozo? ¿Estás viviendo con esa entrega? Es que necesitamos recordatorios. Nos hace falta recordar. Yo de vez en cuando tengo que cambiar los filtros de aire del carro. Y lo he hecho muchas veces, pero lo hago con tan poca frecuencia. O sea, es un tiempo muy prolongado entre cambios de filtros. Entonces se me olvida cómo hacerlo. Y cada vez que lo voy a hacer, tengo que revisar o buscar algún video en YouTube para recordar cómo hacerlo. Y si no lo hago, entonces me frustro porque estoy ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo era esta pieza? Y es una confusión. Yo tengo que recordarme a mí mismo, aunque ya lo he hecho muchas veces. Y así también tú y yo necesitamos, nos hace falta recordarnos a nosotros mismos lo que ya sabemos. Necesitamos recordar, hacer memoria de lo que hemos experimentado para no olvidarlo, para no desviarnos, para no perder nuestro primer amor, para no alejarnos de la verdad que ya conocemos, pero que podemos olvidar y podemos dejar. Ahora, si somos creyentes, si tú has aceptado a Cristo, si te has bautizado, entonces tú eres hijo de luz, eres hija de luz. Ahora te toca vivir lo que eres, vivir como hijo de luz. En el Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Qué hermoso versículo. El Señor es mi luz. Y esa misma confianza nos convierte a nosotros en hijos del Señor, que es luz. Por eso somos hijos de luz. Aunque antes hayamos vivido tan sumidos en la oscuridad, que incluso se puede decir que éramos oscuridad. Pero ahora somos hijos de luz. Por favor, no te consideres pecador. No te consideres un vil menospreciable, un viciado que no puede hacer otra cosa más que pecar. A lo mejor eso fuiste. Pero ahora eres hijo de luz. Esa es tu nueva identidad. Eso es lo que tú eres ahora. Y puede ser que a veces tropieces, puede ser que a veces caigas en pecado, pero eso ya no es lo que tú eres. Ahora eres hijo de luz y te toca vivir como hijo de luz. Es que como te ves, te portas. Si tú dices, no, es que yo nada más soy una persona de la calle, soy un simple maleducado, entonces así te vas a portar. Pero si te das cuenta de que el Rey de todo el mundo te ha adoptado y te ha recibido en su palacio y te ha hecho parte de su familia, entonces tú no eres una persona común y corriente. Tú eres un hijo de luz. Y así puedes vivir por lo que eres. Cuando nosotros caminamos en la luz de Dios, en nuestra nueva identidad, entonces damos fruto. ¿Te has dado cuenta que la luz hace que las plantas den fruto? Yo tengo en la casa una vid. Es una planta antiquísima. Cuando llegué a la casa solo se había quedado un viejo tronco con unas cuantas ramitas que le salían y no daban ni una fruta, ni una uva. Entonces
Se le hizo una enramada y creció y ahora está dando uvas. Pero una particularidad, porque es una planta tan vieja, seguramente cuando la sembraron en pleno sol, pero ahora hay un árbol que le da media sombra. Y entonces la mitad de la vid agarra mucho sol y la otra mitad está en la sombra la mayor parte del tiempo. Adivinen cuál lado de la vid da más uvas. Exactamente, el lado soleado. El lado que agarra sol es el que da uvas. Entonces, cuando tú y yo agarramos el sol de la luz de Dios, es que vamos a dar fruto en nuestras vidas. Pero si estamos en la oscuridad o en la media oscuridad, entonces no vamos a dar fruto. Es la luz de nuestro Padre, es la luz de su presencia, la luz de caminar con Él, que produce esos frutos en nuestra vida. Y se va a notar, menciona el pasaje, ¿qué son esos frutos? Bondad, justicia y verdad. O sea que si tú y yo caminamos en lo que somos, como hijos de Dios, recibiendo su luz, en su presencia, entonces vamos a ser personas generosas en nuestro trato con los demás. Vamos a ser justos en nuestros negocios. Vamos a ser personas sinceras, honestas, personas de verdad. Y cuando vivimos así, comprobamos lo que le agrada al Señor. En otras palabras, aprendemos por experiencia qué es lo que le agrada a Dios y nos gozamos en hacerlo. Una cosa es tener un concepto mental de lo que es bueno y otra cosa es experimentarlo en nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que si nosotros le preguntáramos a cualquier persona que encontráramos por ahí caminando en la calle, ¿es bueno decir la verdad? ¿Qué nos diría? Sí, es bueno decir la verdad. ¿Es malo mentir? Es malo mentir. ¿Es malo robar? Es malo robar. ¿Es bueno ser íntegro? ¿Es bueno ser puro? Sí, todo el mundo sabe que esas cosas son buenas, pero no las hacen. Y entonces también nosotros podemos tener un concepto, una idea de que esto es bueno, aquello es bueno, pero no lo estamos haciendo, no estamos viviendo así. Es solamente cuando nosotros caminamos a la luz de Dios y vivimos guiados por su Espíritu que aprendemos por experiencia que podemos decir, oye, sí, es una alegría decir la verdad. Es una alegría hacer lo bueno aunque te cueste. Sientes la presencia de Dios. Sientes el gozo de Dios cuando lo haces. Es una experiencia. Y muchos de nosotros hemos vivido o hemos sido criados en un ambiente legalista, donde no hemos experimentado el gozo de obedecer a Dios, sino que hemos sentido nada más la culpa de no obedecer a Dios. Entonces se nos ha dicho, no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y todo lo que nos han dicho es bueno. Son cosas que no debemos hacer, pero en lugar de mostrarnos cómo vivir en libertad y en alegría en la presencia de Dios, solamente se nos ha dicho no. Y entonces vivimos bajo una carga de culpa constante. Y Dios nos dice, déjame quitarte esa carga. Déjala ahí al pie de la cruz, porque ahí Jesús pagó por todo eso. Y ahora tú simplemente caminas conmigo. Ya tu culpa se borró. Ya tu pecado quedó perdonado. Ahora solamente tú aprende que caminar conmigo y hacer lo que yo te digo que hagas, simplemente rendirte, entregarte a la voz de mi Espíritu Santo, es algo maravilloso. Y lo vas a disfrutar. Comprueba lo bueno que es. Es tan simple en realidad que un niño lo puede entender, pero muchos adultos tienen dificultad en hacerlo. Porque
nosotros nos dejamos llevar muchas veces por la presión del mundo, por las atracciones de nuestra carne, por los ataques del enemigo, y entonces no estamos viviendo en la luz de Dios. Pero no es tan difícil. En Cristo hemos llegado a ser hijos de luz. Por lo tanto, caminemos como hijos de luz. Andemos en la luz de Dios. Ahora, para hacer eso, tenemos que dejar la oscuridad. No podemos andar en la oscuridad y en la luz al mismo tiempo. Es imposible. No lo podemos hacer. Ahora, si andamos en la oscuridad, podemos estar muy activos. Podemos hacer muchas cosas, podemos andar para acá y para allá, pero al final nada de eso va a contar. Por eso Pablo describe las obras de la oscuridad como obras infructuosas. O sea, son obras que no dan fruto, que no producen nada bueno. ¿Por qué? Porque se hacen en la oscuridad. Me recuerda algo que sucedió en un campamento juvenil donde yo estuve cuando era joven. Uno de los directores, uno de los adultos, se metió de noche al baño para prepararse para dormir. Se iba a cepillar los dientes. No quiso prender la luz para no despertar a nadie. Entonces ahí en la oscuridad abrió la vitrina, sacó el cepillo de dientes y sacó un tubo que él pensaba que era el tubo de pasta dental. Pero no era el tubo de pasta dental, era el tubo de crema para las hemorroides. Y entonces este hombre en la oscuridad se cepilló los dientes con crema para las hemorroides. ¿Te das cuenta? Estaba en la oscuridad, estaba activo, estaba haciendo algo, pero al final lo que él hizo no produjo el efecto que él deseaba. Las obras de la oscuridad son infructuosas. Y entonces cuando nosotros andamos en la oscuridad, lejos de Dios, hacemos muchas cosas y estamos muy activos. Y algunas de las personas que viven en la oscuridad hacen mucho y se vuelven multimillonarios y tienen grandes empresas, pero al final, ¿con qué se quedan? Con nada. Porque al final, en la eternidad, nada de eso cuenta. Entonces, dejemos las obras infructuosas de la oscuridad y más bien vivamos en la luz para que nuestras vidas dejen al descubierto las obras de los que viven en la oscuridad. Nuestro pasaje dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Ahora, fíjate en esto, presta atención. Sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Observaste una contradicción ahí? Hay algo que como que no va. Porque primeramente Dios nos dice que denunciemos las obras de la oscuridad y luego nos dice que da vergüenza mencionarlas. ¿Cómo voy a denunciar algo que me da vergüenza mencionar? La respuesta es que denuncio no con palabras, sino con acciones. O sea que Dios no nos está llamando a andar por la calle con pancartas que dicen: fulano es un ladrón y mengano es un mentiroso y sutano es un adúltero. O sea, no nos está llamando a denunciar con palabras todas las cosas malas que la gente está haciendo, sino más bien a dejarlas al descubierto con nuestras vidas. Que nuestras vidas brillen de tal modo que a comparación se ve lo que está mal. Ahora, por supuesto, hay momentos en los que tenemos que confrontar algo. Y hay momentos en los que tenemos que denunciar un delito, un crimen, delante de la policía, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra mayor estrategia como creyentes
para dejar al descubierto la maldad del mundo no es estar señalando los pecados de todos los demás, sino estar demostrando con nuestras vidas lo que es caminar en la luz. Amén. Que nuestras familias, que nuestros matrimonios muestren lo que es vivir de acuerdo al plan de Dios, para que la gente que vive de otro modo se dé cuenta de que algo no está bien en su vida. Que seamos trabajadores, honrados y decentes, para que los que no lo son se den cuenta de que algo no está bien con lo que están haciendo. Que seamos personas tan sinceras, que no jugamos esos juegos de las mentiritas piadosas, sino que todo el mundo sabe que cuando decimos algo es la verdad, y entonces los demás se van dando cuenta de que lo que ellos están haciendo no está bien. Así nuestra vida brilla y arroja luz en la oscuridad y deja al descubierto las obras malvadas, las obras de la oscuridad. Nuestras vidas como creyentes tienen que ser como un faro. Antes de que hubiera sistemas de dirección satelital, los barcos dependían mucho de los faros. Porque en la oscuridad podían acercarse a la costa, podían acercarse a alguna roca peligrosa o a un lugar donde podían quedar varados. Y si no había una luz para avisarles, entonces no tenían manera de conocer el peligro. Y ese faro que brillaba en la costa mostraba el peligro y les ayudaba a evitarlo. Dicen que el faro más elevado de este hemisferio del mundo está en Mazatlán, en México, y ha servido ahí por muchos años. Pero ¿qué pasará si se apaga nuestra luz? ¿Qué pasará si no estamos brillando como faros? ¿Qué sucederá si nuestros familiares y amigos no ven en nuestra vida el cambio que Cristo trae? Si ven en nosotros la misma oscuridad que ven en todas partes. ¿Qué sucederá si nos dejamos llevar por la carne en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo? Otros pueden naufragar porque no hemos brillado como debemos brillar, porque no ven la luz que deben ver en nosotros. No escucharán esa voz que dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, si hay algo en tu vida que no está bien, algo que pertenece a la oscuridad, algo que no es luz, por favor no te justifiques. No mires alrededor para encontrar a otra persona que lo hace también, para decir: oh, él lo hace también, yo estoy bien, yo me cubro. Porque tú no vas a responderle a Dios por lo que haces según lo que están haciendo otra persona. Si hay algo en tu vida que no está bien, alguna oscuridad en ti, sácala a la luz. Si es alguna costumbre que te tiene atado, busca a un creyente maduro y pídele que ore por ti. Confiésaselo a una persona de confianza. Si es algo que simplemente no quieres dejar, mira el peligro, mira el daño que puedes causar si no brillas como debes brillar. Alguien ha dicho que el mundo es un teatro. Y si pensamos en esa comparación, entonces la luz, el foco, el spot, es Cristo. Él es la luz que está brillando en medio de la oscuridad, que es el teatro de este mundo, de esta vida. Ahora, tú y yo, cuando hemos tomado la decisión de poner nuestra confianza en Él, cuando hemos dicho: sí, Jesús, yo creo en ti,
yo me arrepiento del pecado, yo me entrego a ti. Entonces nosotros salimos de esa oscuridad y entramos a la luz que está brillando ahí sobre la plataforma. Pero todavía queda mucha gente sentada en la oscuridad que nos está mirando. Entonces, de acuerdo a lo que ellos ven en nosotros, ellos pueden salir y decir, sí, yo también quiero entrar a esa luz. Y así, el grupo que está en el escenario bajo esa luz se hace más y más y más grande, porque las personas vienen y se unen a nosotros. Si tú conoces a Cristo, tú eres hijo de luz. No vuelvas a la oscuridad. Más bien, hermanos, caminemos juntos en la luz, para que muchos nos puedan ver y se puedan unir a nosotros. Y así la luz de Cristo, que ya venció la oscuridad, puede brillar en más y más y más y más vidas y familias y comunidades que nos rodean. Oremos. Padre Celestial, gracias por brillar tu luz sobre nosotros. Cuando estamos acostumbrados a la oscuridad, a veces la luz encandila. Pero tu luz es maravillosa. Es la luz de vida. Es la luz que trae fruto. Es la luz que destruye todo lo malo. Nos permite caminar confiado. Enséñanos, Señor, a vivir en tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.